Dios les bendiga, muy buenos días. Así como le decíamos al Señor ahorita al final de la alabanza, que nos bendiga, que nos ayude con su palabra, que nos bendiga con su palabra. Vamos a continuar con nuestro estudio de este día. Y hemos estado estudiando de manera expositiva el Evangelio de Juan. Y bueno, ya la semana pasada estudiamos el capítulo 11, la resurrección de Lázaro. La resurrección de Lázaro. Y hoy quiero que me acompañen, por favor, a revisar el capítulo 12. Vamos a pasar ya al capítulo 12, versículo número 1 al versículo número 7. Vamos a leer el día de hoy. Dice así la palabra de Dios, Juan capítulo número 12, versículo número 1. 6 días antes de la Pascua, vino Jesús a Betania, donde estaba Lázaro, el que había estado muerto y a quien había resucitado de los muertos. Y le hicieron allí una cena. Marta servía y Lázaro era uno de los que estaban sentados a la mesa con él. Entonces María tomó una libra de perfume de nardo puro, de mucho precio, y ungió los pies de Jesús y los enjugó con sus cabellos, y la casa se llenó del olor del perfume. Y dijo uno de sus discípulos, Judas Iscariote, hijo de Simón, el que le había de entregar: ¿por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres? Pero dijo esto no porque se cuidara de los pobres, sino porque era ladrón, y teniendo la bolsa, sustraía de lo que echaba en ella. Entonces Jesús dijo: déjala, para el día de mi sepultura ha guardado esto. Vamos a orar. Padre, te damos gracias en esta mañana. Te damos gracias la oportunidad que nos das y te damos gracias, Señor, por tu palabra que hoy nos quieres hablar a través de ella y ponerla en nuestro corazón, Señor. Padre, yo te pido que tú hoy nos ayudes. Yo te pido que tú hoy nos visites, nos asistas, Señor. Yo te pido que tu palabra, que es viva y eficaz, penetre a lo más profundo de nuestro corazón, Señor. Háblanos, enséñanos, dirígenos, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Bien. Acompáñenme nuevamente, vamos a leer del verso 1 al verso 3. Dice: 6 días antes de la Pascua, vino Jesús a Betania, donde estaba Lázaro, el que había estado muerto y a quien había resucitado de los muertos. Y le hicieron allí una cena. Marta servía y Lázaro era uno de los que estaban sentados a la mesa con él. Entonces María tomó una libra de perfume de nardo puro, de mucho precio, y ungió los pies de Jesús y los enjugó con sus cabellos, y la casa se llenó del olor del perfume. Bien, estos son los versículos en los que nos vamos a enfocar el día de hoy, y bueno, quise hacerlo así porque va de la mano con lo que nosotros aprendimos, vimos en las Escrituras la semana pasada. La semana pasada hablamos acerca de la gloria que el Señor mostró a los de la fe a través de la resurrección de Lázaro. La resurrección de Lázaro fue el último milagro del ministerio público del Señor Jesús, y bueno, fue uno de los milagros más grandes y gloriosos que el Señor realizó. Él mismo dijo que ese milagro era para glorificar a Dios, y así se hizo, y así lo hizo. Y bueno, el día de hoy yo quiero mostrarle
¿Qué es lo que pasa y qué efectos tiene, ¿no?, en los creyentes, en los verdaderos hijos de Dios, cuando ellos son testigos, cuando Dios les permite ver la gloria de Dios? El título de esta enseñanza es ese: adoración y servicio, el resultado de ver la gloria de Dios. Bien, a manera de introducción yo le puedo decir que el hecho de que el Señor Jesús haya venido, el hecho de que el Señor Jesús haya encarnado, eso marca el cenit de la historia. Su vida, la vida del Señor Jesús, divide el calendario. Todos sabemos que el día de hoy estamos en el mes de septiembre del año 2020 después de Cristo, ¿no? La encarnación del Señor Jesús dividió la historia, pero no solamente dividió la historia, sino también dividió el destino del ser humano. Así como Jesús lo advirtió, porque Él ha sido muy claro en esto y nosotros tenemos que ser muy claros en esto, allá en el capítulo 8 de Juan, Jesús advirtió a quienes lo rechazaban: si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Una advertencia de las más claras del Señor Jesús, ¿no? Y también allá en el Evangelio de Lucas, en el capítulo número 12, el Señor Jesús mencionó estas palabras. Dijo: ¿pensáis que he venido para dar paz a la tierra? Os digo no, sino disensión. Es decir, lo que el Señor Jesús está diciendo en esto es que Él vino a hacer una separación. Él vino a separar el destino de los seres humanos. El Señor Jesús evoca, emite como nadie más los extremos opuestos. Por ejemplo, el amor y el odio, la devoción y el rechazo, la adoración y la blasfemia, la fe y la incredulidad. Todas estas cosas nosotros lo hemos estado viendo durante todo este tiempo que hemos estudiado el Evangelio de Juan. El Evangelio de Juan es uno de los evangelios que más nos muestran, en el que más podemos ver estos dos extremos opuestos que el Señor provoca, vamos a llamarlo de esa manera. Hay gente que se entrega en un amor al Señor, pero también podemos ver en este evangelio la gran cantidad de gente que aborrecía, que odiaba al Señor, ¿no? Podemos ver cuánta gente se entregaba en una devoción al Señor, pero también podemos ver cuánta gente rechazaba al Señor. Podemos ver cuánta gente se postraba en adoración al Señor, pero también podemos ver cuánta gente blasfemaba contra el Señor. Cuántos tenían fe, cuántos creían, pero cuántos también estaban llenos de incredulidad, ¿no? La respuesta de las personas, entonces, esta respuesta que le estoy comentando yo, pues, divide entonces a las personas en ovejas y en cabras, en trigo y en cizaña, en salvos y en perdidos. Vemos cómo el Señor ha traído esta separación, ha dividido a las personas en dos grandes grupos. Aquí en el Evangelio de Juan, en su Evangelio, debemos recordar que está escrito, el Evangelio de Juan está escrito para presentar a Jesús como el Hijo de Dios y el Mesías. Eso, desde que empezamos el Evangelio de Juan lo dijimos, es necesario tenerlo presente. Nosotros lo vamos a ir viendo conforme vayamos avanzando en el estudio de Juan, y creo que hasta el día de hoy así ha sido. Hasta el Evangelio, hasta el capítulo 11 del Evangelio, nos hemos dado cuenta cómo constantemente Jesús se presenta como igual a Dios, como el Hijo de Dios, como el Mesías, ¿no? Entonces, así también se registró cómo reaccionaban las personas a las afirmaciones que Jesús hacía respecto de él y a las señales milagrosas, ¿no? La respuesta de las personas es muy notoria. Juan se encarga de registrar todas esas respuestas. La resurrección de Lázaro provocó en las personas reacciones diferentes. Vemos cómo algunos judíos, en el verso 45 del capítulo 11,
como algunas personas, dice el verso 45, que creyeron en él, ¿no? Si usted revisa en su Biblia, en el capítulo número 11 y el verso 45, nos vamos a dar cuenta que dice Juan que muchos judíos creyeron en él al ver el milagro. Algunas personas, de hecho el día de hoy nos sucede de la misma manera, ¿no? Nos sucede de la misma manera. Muchas personas cuando escuchan del Evangelio, cuando ven el poder de Dios obrar, muchas personas son llamadas a la fe y a creer en Jesucristo y responden a ese llamamiento. A muchos de nosotros, por su gracia, así nos pasó, así nos sucedió. Fuimos llamados a creer cuando se nos expuso el Evangelio, cuando vimos algunas de sus obras y creímos, ¿no? Pero algunas otras personas responden de otra manera. Por ejemplo, el verso 53 del capítulo 11 nos dice que hubo personas que respondieron con un odio, con un rechazo tremendo, una oposición asesina. Respondieron de esa manera. Entonces, vemos cómo hay diferentes reacciones, diferentes respuestas de las personas ante los milagros del Señor, ante la gloria del Señor, ante la palabra del Señor inclusive. Pero bueno, ya hemos hablado de eso ya en ocasiones anteriores, nos hemos enfocado en esas personas que rechazan, que han rechazado y que escrito está, seguirán rechazando al Señor. Muchas personas seguirán rechazando al Señor, es lo que nosotros vemos y entendemos en la palabra de Dios. Muchas personas rechazan, pero no todas, gracias a Dios, no todas responden de esa manera. Y este es el punto en el que me quiero enfocar, ¿no? No todas las personas rechazan al Señor, no todas las personas reaccionan de una manera airada contra el Señor, ¿no? Hay personas que responden de otra manera muy diferente, ¿no? A las personas de la fe, ¿no? En los de la fe, en los redimidos, en los perdonados, aquellos que vieron la gloria de Dios ese día que el Señor resucitó a Lázaro, provocó cosas diferentes, ¿no? Provocó cosas diferentes. Y en este punto nos vamos a centrar. Si usted me acompaña al versículo número 2, ¿no? Está hablando de una mujer llamada Marta. Si me acompaña, dice, verso 2, y le hicieron allí una cena. Marta servía, y Lázaro era uno de los que estaban sentados a la mesa con él, ¿no? Es importante, es de notar, de resaltar, que pocos días ya antes de que el Señor fuera crucificado, porque así comienza el capítulo número 12, que faltaban pocos días para la Pascua, y es precisamente en ese tiempo donde el Señor es aprehendido y el Señor es crucificado. Faltaban pocos días, y esta familia agradecida, bueno, invitan a Jesús y a sus discípulos a una cena, lo cual nosotros podemos entender que era una de las comidas más importantes del día. Y el Señor era el invitado especial, pero ahí estaba Lázaro también, ¿no? Uno de los más populares en esos días. Lázaro sin lugar a dudas se había convertido en uno de los personajes más populares de aquella región de Betania, por lo que el Señor había hecho con él, ¿no? Y estaba ahí Lázaro sentado a la mesa con él. Bueno, pero el punto que yo quiero resaltar de este versículo es: Marta
servía. Marta era una de las que habían estado en ese momento en el que el Señor Jesús resucitó a Lázaro, era su hermano, y ella estaba ahí, ¿no? Y ella había contemplado. Muchas de ellas, ella le decía, fue la que le dijo: Señor, no, ya mi hermano tiene 4 días de muerto, ya debe estar en estado de descomposición, ya huele mal, ya no abras esa tumba, ya no quiten la piedra. Pero estando ahí, el Señor le mostró su poder y le mostró su gloria. ¿Cuál es la respuesta de un creyente? ¿Cuál es la respuesta de aquellos que están en la fe cuando ven la gloria de Dios? Bueno, una de las respuestas de aquellas personas redimidas que están en la fe cuando ven la gloria de Dios es el estímulo al servicio, a servir a Dios, a servirlo. Ustedes recordarán que esta misma mujer, Marta, allá en Lucas capítulo número 10, se quejó de que María no la ayudaba con lo que estaba haciendo. Ustedes recordarán que ya no era la primera ocasión en que Jesús estaba con ellas y que estaba en su casa y que, bueno, se veía a una Marta afanada y turbada. Esas fueron las palabras del Señor Jesús. Afanada y turbada. Por el servicio que estaba haciendo, no por todas las cosas que estaba haciendo. Y bueno, en una situación así en la que estaba Marta en ese momento, lo que surgió de su boca y de su corazón fueron palabras de queja. Y se quejó contra el Señor. Y se quejó contra su hermana y le dijo: no te da cuidado que yo estoy aquí sirviendo y Marta no me ayuda. Y bueno, todos recordamos cuál fue la respuesta del Señor Jesús y aquella tierna reprensión que el Señor le dio, y le dijo: una cosa es necesaria, Marta, y María escogió la mejor parte. Estoy seguro que en esa enseñanza, en aquella ocasión, Marta entendió cosas, Marta aprendió cosas, fue instruida en esto que el Señor le decía, pero qué momento tan importante este que estamos leyendo, que después de que ella fue testigo presencial de la gloria de Dios a través de la fe. Ella fue testigo presencial de la gloria de Dios a través de la fe. Su actitud el día de hoy o en esta ocasión era tan diferente. Su actitud era tan diferente. La Escritura dice: Marta servía. Ya no estaba en esa actitud quejosa. Ya no estaba en esa situación de estar turbada y afanada. Marta estaba sirviendo al Señor. Y no solamente al Señor, Marta estaba sirviendo a todos los que estaban sentados en aquella mesa, los apóstoles, los discípulos, sus hermanos en Cristo, vamos a llamarlo así. Ella estaba dispuesta, ¿no? Hoy nuevamente aquí Marta estaba sirviendo ya sin quejas, con una sinceridad estaba sirviendo al Señor. Cuando Dios nos permite ver su gloria, amados, su grande amor por nosotros, su enorme poder obrando a favor nuestro, el Espíritu Santo nos estimula a servir al Señor con sinceridad, sin quejas, sin estar viendo si el otro sí hace o los demás no hacen y yo por qué sí, sin esperar que nadie le diga qué hacer, sin esperar que yo le diga qué hacer, ¿no? Con un amor y creatividad. Cuando una persona es testigo de la gloria de Dios, cuando una persona es testigo del amor de Dios, cuando una persona es testigo de lo que está haciendo el Señor en la vida de ellos, esta persona es estimulada por lo que ve, por lo que hizo. Esta persona es estimulada por el Espíritu Santo a servir a Dios. Amados, ¿cuántas veces el Señor nos ha permitido esto? ¿Cuántas veces el Señor nos ha permitido ver su amor, ver su poder? ¿Cuántas veces nos ha permitido ver su gloria? Amados, esta mujer nos dice, esta mujer nos enseña que una de las formas de responder a aquellas muestras de amor, aquellas testimonios de la grandeza gloriosa de nuestro Señor, es empezarle a servirle incondicionalmente. Es servirle con alegría, es servirle con entusiasmo, es servirle con el deseo de nuestro corazón, sin estar esperando que pues es que no me han dicho nada, no me han dicho qué hacer.
el Señor nos muestra las necesidades de allá afuera, el Señor nos muestra las necesidades que hay para que nosotros en esa disposición, para que nosotros en esa iniciativa, estimulados por el amor de Dios, estimulados por el glorioso testimonio de Dios, pues nosotros mismos de nuestro corazón querramos servir, querramos entregarnos, querramos estar sirviendo a Dios, querramos estar sirviendo a nuestros hermanos. Esto lo estimula el testimonio que el Señor nos da de su amor, de su gloria, de su poder. Pero no solamente eso. El siguiente versículo nos muestra cómo le sigue el humilde acto de adoración de su hermana María. Verso 3, vamos a leer el verso número 3. Dice así: entonces María tomó una libra de perfume de nardo puro, de mucho precio, y ungió los pies de Jesús, y los enjugó con sus cabellos. Y la casa se llenó del olor del perfume. Es muy particular lo que nos dice este versículo, porque nos da algunos datos y algunas descripciones. Dice que María tomó una libra de perfume de nardo puro. Cuando usted busca esta unidad de medida, una libra de aquellos tiempos, yo encontré que si lo transformamos a gramos, son aproximadamente 380 gramos, pero que si lo transformamos en mililitros, son casi 500 mililitros. Esta cantidad, esta libra de nardo puro. Entonces, 500 mililitros. Seguramente usted que me escucha se han comprado algunos perfumes, y bueno, la mayoría de los perfumes vienen en botellas de 100 ml, de 200 ml, de 250 ml. Y bueno, pues dependiendo de la marca que usted quiera comprar y prefiera, bueno, usted sabrá lo que le cuesta algo de eso. Y nosotros sabemos que ya los perfumes del día de hoy no son de nardo puro, ni son de esencia pura, ¿no? Ya están rebajaditos, ya están, y dependiendo entre más puro, más caro. Bueno, medio litro tenía María, y lo tenía de perfume de nardo puro. Se nos dice que esta esencia de nardo puro era de mucho precio. Leyendo y estudiando esta parte, bueno, el nardo no se daba en esas regiones de Betania, mucho menos de Israel, ¿no? Ese nardo se daba ya por los montes Himalaya. Eran de alturas grandes, ¿no? de altitudes. No era fácil conseguirlo, no era fácil traerlo, y bueno, por esa razón ese perfume era muy caro. ¿Qué tan caro? Bueno, uno de los que acompañaban a Jesús, Judas, hizo unos cálculos rápidos, ¿no? Y él dijo: pudimos haber vendido esto por 300 denarios, ¿no? En un cálculo rápido de él, por 300 denarios, y bueno, en aquel tiempo 300 denarios correspondía al salario de un año de trabajo. El salario de un año de trabajo. Lo que estamos leyendo aquí, lo que nos está diciendo, es que muy probablemente esto era lo más preciado que María tenía, la posesión más cara de María. Eso es lo que se nos está queriendo decir en este pasaje. Aquel frasco de alabastro, de perfume, de nardo puro, de mucho precio, muy probablemente era la posesión más cara que tenía María. ¿Y sabes qué fue lo que hizo? Lo rompió y lo derramó. En otro pasaje se nos dice que lo derramó en su cabeza, y aquí se nos dice que lo derramó en sus pies. No tiene por qué tener contradicción esto. Muy probablemente, si lo hizo desde su cabeza, todo eso, los 500 mililitros, corrieron hasta sus pies, ¿no? Era una costumbre ungir los pies y la cabeza de los que venían de largo camino, y en el desierto eso refrescaba, eso traía una sensación de alivio. Y bueno, entonces, si fue en los
cabeza primero y en los pies después, o si fue en los pies directamente. Esto no altera lo que nos está queriendo decir el pasaje. Lo que nos está queriendo decir el pasaje, que esta mujer agradecida, lo primero que se le ocurrió en el momento en que tuvo a Jesús enfrente fue adorarlo. Y estaba aquí teniendo un acto de humilde adoración. Estaba adorando a aquel que les había concedido tantas cosas, tantas bendiciones, tantas bondades. Esta mujer había visto el poder de Dios. Esta mujer reconocía en Jesús al Cristo, el Hijo de Dios, el Mesías. Y en este acto lo estaba reconociendo, y en este acto lo estaba anunciando, y lo estaba diciendo. Y no tuvo reparo, y no tuvo nada que la detuviera. Ella lo único que hizo fue agarrar su posesión más cara y derramarlo en sus pies. Pero no solamente eso. Dice que lo enjugó con sus cabellos. Quiero decirle que este acto, ¿no? Este acto de adoración, de estar ungiendo los pies, fue la mejor ofrenda que María pudo encontrar, lo que mejor le pudo ofrecer. Y es que quien está agradecido con el Señor, amados, y es que quien reconoce que Jesús es el Hijo de Dios, y reconoces que el Hijo de Dios ha tenido tanta bondad, tanta gracia para contigo, lo menos que podemos hacer y lo menos que podemos dar es darle lo mejor para el Señor, tal como hizo Abel. A lo mejor recuerdas aquel pasaje del libro de Génesis donde Abel y Caín llevaron ofrenda a Dios, y dice la Escritura que Caín tomó de su ganado y se lo llevó a Dios en una ofrenda, pero Abel tomó de lo mejor de lo que él poseía, de lo mejor de lo que él había sembrado, de lo mejor de lo que él había cosechado. Él tomó de lo mejor y de lo mejor ofreció al Señor. Esto fue lo que hizo María. No como aquellos sacerdotes de los cuales nos habla el profeta Malaquías, aquellos a quienes Dios reprende a través del profeta y les dice: ustedes me traen lo ciego, lo cojo y lo enfermo. Esos sacerdotes siendo reprendidos por el Señor a través de la boca de Malaquías, ¿no? Donde muchas personas eso es lo que le dan al Señor: lo ciego, lo cojo y lo enfermo. Y en esos mismos pasajes del capítulo 1 de Malaquías el Señor dice: malditos sois con maldición, porque teniendo machos en vuestros rebaños, me traes lo peor. María no hizo así. María estaba tan estimulada por la gratitud, tan estimulada por el testimonio de la gloria de Dios, tan estimulada por lo que Dios le había permitido. Y le entregó lo mejor. Le entregó lo más caro que ella poseía, lo más caro que ella tenía, lo mejor que ella tenía. Fue con lo que ella adoró al Señor. Fue lo que le entregó en un sacrificio al Señor. Fíjese que en aquel tiempo, aunque era costumbre que los pies de los viajeros, de los invitados, fueran ungidos con aceite, fueran lavados, o la cabeza fuera ungida, generalmente este trabajo lo hacía el sirviente más humilde de la casa. O sea, no era bien visto que uno de los dueños de la casa, de la familia de la casa lo hiciera. No era bien visto ni siquiera que una mujer lo hiciera. Esta obra de lavar los pies, de enjugar los pies o de ungir la cabeza, lo hacía el siervo más humilde. Bueno, a María no le importó. A María no le importó que hubiera otras personas, a María no le importó que la vieran, a María no le importó que esto era algo que hacía el siervo más humilde. A ella no le importó, ella se postró y ella empezó a enjugar con ese aceite y no solamente eso, agarró sus cabellos y con sus cabellos empezó a secarlos. A María no le importó su reputación, a María no le importó el que dirán. Ella adoró. Ella adoró. Ella enjugó aquel aceite con sus cabellos. ¿Qué mensaje nos está dando la palabra de Dios el día de hoy, amados? ¿Qué mensaje? ¿Qué mensaje nos está dando a nosotros que en estos tiempos hemos visto la gloria de Dios? ¿Qué mensaje nos está dando el Señor
cuando nosotros hemos podido ver en estos días, en estas semanas, en esta semana, hemos podido ver la gloria de Dios. El Señor ha tenido a bien dejarnos ver su poder, el Señor ha tenido a bien dejarnos ver su amor, la manera en que nos ha amado. Los verdaderos hijos de Dios, amados, siempre se sentirán estimulados a adorar a Dios. A eso hemos sido llamados. Primeramente hemos sido llamados para ser adoradores. Ustedes recordarán cómo en capítulos anteriores de este mismo evangelio, el Señor le dijo a la mujer samaritana, la hora viene y la hora ya es en que los verdaderos adoradores adorarán en espíritu y en verdad. El Señor Jesús hablando en su llamamiento a una mujer, hablando de la adoración. A estos hemos sido llamados. Usted recordará aquel pasaje donde hablamos en el capítulo número 6, donde el Señor Jesús caminó sobre las aguas y llegó a los discípulos en una barca donde estaban ellos atribulados, espantados, aterrorizados por lo que estaban viviendo. Bueno, ese mismo pasaje, pero en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 14, nos dice que después de que los discípulos estaban tan asustados y vieron a Jesús caminar por las aguas, y después lo recibieron y subió a la barca con ellos, dice que al llegar a la costa, a tierra, ellos adoraron. Una de las cosas que hacen los hijos de Dios es adorar. Ese es el llamamiento que el Señor nos ha hecho. Que seamos adoradores, que le adoremos en espíritu y en verdad. No como aquel pueblo que con sus labios le adoraba, pero su corazón estaba lejos, ¿no? Sino que así como esta mujer nos está dando un ejemplo de cómo se adora al Señor, con humildad, con sinceridad, con devoción, pero entregando lo mejor de nosotros. Entregando lo mejor de nosotros. Amados, quizás cuando estamos pasando la prueba no tengamos muchas ganas de adorar. Más bien nos ataca la duda, nos ataca la inseguridad, nos ataca la preocupación, nos ataca la angustia, porque estamos en medio de la prueba, estamos en medio de la dificultad, y a lo mejor en ese momento nos atacan muchos pensamientos. A lo mejor en ese momento también nos ataca la tentación de quejarnos contra Dios y decirle, ¿por qué permites esto en mi vida? Pero cuando el Señor nos permite ver su amor, cuando nos permite ver que Él tiene todo bajo cuidado, bajo control, podemos nosotros mirar la gloria de Dios y entonces viene la paz, y entonces viene la alegría, y entonces viene el gozo. El Espíritu Santo nos estimula a confiar. El Espíritu Santo nos estimula a confiar. Jesús le dijo a Pedro, he rogado para que tu fe no falte. Y yo he rogado para que tu fe no falte. Hermanos, ¿cuántas veces hemos estado orando por algo, por una necesidad? Esta semana, estos días, hemos estado orando por una necesidad y Dios nos permitió ver su gloria. Y Dios nos permitió ver su respuesta. Y Dios nos permitió ver que Él escucha la oración de su pueblo, de sus hijos. Y Dios nos permitió ver que Él tiene todo bajo control. Y Él nos permitió ver su amor, y Él nos permitió ver su cuidado, y Él nos permitió ver milagros, y le permitió ver milagros a otras personas inclusive. Él nos ha permitido ver todas estas cosas. Hermanos, eso tiene que estimular en nuestro corazón. Tiene que estimular en nuestro corazón el deseo de servir a Dios, el deseo de adorar a Dios, el deseo de agradecerle a Dios, el deseo de estar confiados en el Señor. Todo esto debe estar estimulando nuestra fe y nuestra confianza, hermanos, de que el Señor tiene todo bajo control, de que el Señor se preocupa por nosotros, de que el Señor tiene cuidado de nosotros. Todo esto debe estimularnos a todas esas cosas. Nosotros debemos de estar mirando siempre constantes con ojos de fe a nuestro Dios, porque Él ha prometido estar con nosotros, porque Él ha prometido ayudarnos, porque sus promesas son fieles y son verdaderas. Todo esto nos debe estimular, hermanos. Yo precisamente por eso quise, después de haber hablado de la resurrección de Lázaro, donde el Señor claramente le dijo a estas mujeres piadosas, no se preocupen, esta enfermedad no es para muerte, se los dijo a sus discípulos, y les dijo que si creían, verían la gloria de Dios, y vieron la gloria de Dios. Hermanos, nosotros debemos de creer, porque son los de la fe los que ven la gloria de Dios. Como esta semana nos permitió en la salud de nuestra hermana, por la cual estuvimos orando en estos días,
a nuestro hermano Julio le permitió ver la gloria de Dios, le permitió ver su cuidado, le permitió ver el cuidado que el Señor tiene por él, por su esposa, por sus hijos, le permitió ver, aunque pareciera ser que el enemigo le atacaba y pareciera ver que las cosas se estaban poniendo cada vez más difíciles, el Señor siempre estuvo en control, el Señor siempre estuvo pendiente, el Señor siempre estuvo ahí. Esto es ver la gloria de Dios, hermanos. Esto es ver el poder de Dios, esto es ver el amor de Dios, cómo nos envuelve, cómo está ahí el Señor con nosotros, ayudándonos, bendiciéndonos, ayudándonos a ver lo que nosotros no podemos ver. El Señor está ahí. Pero Marta y María hoy nos dan una lección. Marta y María hoy nos dan una enseñanza. Cuando nosotros verdaderamente estamos agradecidos porque el Señor nos ha permitido ver su gloria, porque nos ha permitido ver su poderosa mano actuando a favor de nosotros, nos ha permitido ver cómo Él está aquí con nosotros ayudándonos cada día, la forma de responder al Señor ante esas muestras de amor, ante esas gloriosas muestras de amor, la forma de responder es entregándonos en servicio desinteresado, hermanos, entregándonos en servicio incondicional, entregándonos a servir a nuestro Señor y a nuestro prójimo. Sirvamos a nuestro Dios, hermanos, porque Él ha sido muy bueno con nosotros. Que estas muestras que nos ha dado en estos días, en estas semanas, en esta pandemia, que todas las muestras gloriosas que nos ha permitido ver, hermanos, porque hemos orado por personas, hemos tratado en nuestras fuerzas de servir a hermanos y hermanas, y Dios ha respaldado a eso, Dios nos ha bendecido con eso, y Dios ha metido su poderosa mano, ha sanado enfermedades, ha rescatado de la muerte. La mejor forma de responder es entregándonos en un servicio, es consagrándonos en un servicio. Es pidiéndole a Dios y diciéndole, Señor, yo te quiero servir, tú dime dónde te sirvo, yo quiero hacer algo para ti, dime dónde lo hago. No esperándonos a que abramos ya el salón y entonces sí voy a servirle con las sillas, con esto. Ya el Señor nos permitirá hacerlo eso en su momento. Pero hoy podemos hacer tantas cosas todavía. La forma correcta de responder ante estas maravillosas muestras de amor y de poder del Señor es siendo unos adoradores. Adoremos, hermanos, adoremos. Tomemos tiempos de manera regular para estar con Él y darle gracias. Y decirle, Señor, gracias por todo lo que haces. Gracias por todo lo que has hecho. Gracias por todo lo que nos permites ver. Gracias por todos tus cuidados. Gracias por todos tus beneficios. Gracias por toda tu provisión. Gracias por todo lo que has hecho y todo lo que harás, Señor. Gracias. Gracias en un momento de adoración personal, tú con Él. En un momento de adoración familiar, quizá, adorándonos, Señor, porque el Señor no nos deja. Amados, yo quise hoy tomar estos pasajes para mostrarte lo que viene después de que el Señor nos deja ver sus maravillas. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? ¿Cómo tenemos que responder? Pero también creo que es un momento apropiado para que hoy juntos, aunque sea a través de este medio, podamos adorar a nuestro Dios. Amados, no tenemos con qué pagar todo lo que Él ha hecho. No tenemos con qué pagar las respuestas a las oraciones. No tenemos con qué pagar que el Señor tenga el cuidado que tiene para con nosotros. Nos ha dejado ver sus maravillas. Nos ha dejado ver su glorioso poder. Nos ha dejado ver su amor. Nos ha dejado ver cuánto nos ama. Nos ha dejado ver que Él está ocupado en nosotros. Nos ha dejado ver todo eso. Amados, esta mujer llamada María no le importó. Y ella tomó lo más preciado. Ella tomó lo más precioso. Ella tomó lo más valioso. Y sin más ni más, se lo entregó al Señor. Lo derramó delante del Señor. Y dice el texto que toda la casa se llenó del olor del perfume. Lo cual quiere decir cómo nosotros podemos impregnar, cómo podemos contagiar, cómo podemos hacer. Hermanos, yo no sé cuánto nos
esté haciendo falta la adoración personal, la adoración familiar. Pero este versículo nos dice que cuando nosotros adoramos al Señor en nuestra casa se llena de ese olor, se impregna de ese olor, del olor de la adoración al Señor, de la fragancia de la adoración al Señor. Ya nos los decía el Señor capítulos atrás, Él está buscando verdaderos adoradores que adoren en espíritu y en verdad. Seamos de esos adoradores. Hermanos, estímulo no nos falta. Cosas que nos estimulen a la adoración no nos falta. El Señor nos ha dotado, nos ha dado, nos ha provisto tantas cosas que nos han bendecido de tal manera, de tal manera que nosotros podamos vivir siendo unos adoradores, que nosotros podamos darle lo más valioso. ¿Qué es lo más valioso que tenemos? ¿Qué es lo más valioso? ¿Qué es lo más valioso que tú tienes? Esta mujer tomó lo más valioso, y se lo entregó al Señor. Que nada te impida adorar al Señor, que nada te impida entregarte lo más valioso que tenemos en nuestra vida. Entreguémoslo nuestra vida en consagración al Señor, hermanos. Entreguémoslo nuestra vida en consagración al Señor. Seamos unos adoradores. Adoremos al Señor. Yo quiero pedirte que juntos cantemos este canto, que adoremos al Señor, que le digamos gracias por lo que has hecho. Gracias, Señor. Gracias, mi Dios, por todas tus bondades, por todas tus maravillas, Señor. Gracias. Gracias por las muestras de amor. Gracias por permitirnos ver cómo metes tu mano, Señor, en las necesidades que en un momento nos llegan a afligir, Señor. Situaciones que en algún momento nos llegan a poner en tentación de dudar, de llenarnos de preocupación, de ansiedad, Señor. Gracias por permitirnos ver tu mano. Señor, ¿y quiénes somos nosotros para que tú nos permitas ver y vivir eso, Señor? ¿Quiénes somos nosotros para que tú te dignes a escuchar nuestras oraciones y responderlas, Señor? ¿Quiénes somos nosotros? Hoy vengo a derramar mi perfume ante ti. No tengo palabras para agradecerte. Me rescataste, nueva vida me diste. Hoy derramo mi perfume ante ti. Hoy vengo a
derramar mi perfume ante ti. No tengo palabras para agradecerte. Me rescataste, nueva vida me diste. Hoy derramo mi perfume ante ti. Oh Señor, hoy vengo a derramar mi perfume ante ti. No tengo palabras para agradecerte. Me rescataste, nueva vida me diste. Hoy derramo mi perfume ante ti. Te amo, te amo, te amo, te amo. Me rescataste, nueva vida me diste. Hoy derramo mi perfume ante ti. Te amo, te amo, te amo. Rescataste, nueva vida me diste. Hoy derramo mi perfume ante ti. Te amo, te amo, te amo, te amo. Me rescataste, nueva vida me diste. Hoy derramo mi perfume ante ti. Señor, te agradecemos tanto, Señor. Te agradecemos el cuidado por nosotros. Te agradecemos dejarnos ver tu poder glorioso obrando, Señor, tu gloria. Tú eres Dios. Tú eres Dios. Tú eres Dios. Tú eres tan real, Señor. Y nos lo dejas ver. En medio de la dificultad nos dejas ver tu gloria, Señor. Gracias, Señor. Gracias por tus obras maravillosas. Gracias por la bondad demostrada, Señor. Gracias por levantar nuestra cabeza. Gracias por animarnos y estimular nuestra fe al dejarnos ver como tú obras, Señor.
Gracias, Señor. Te amo, te amo, te amo, te amo. Me rescataste, nueva vida me diste, hoy derramo mi perfume ante ti. Rescataste, nueva vida me diste, hoy derramo perfume ante ti. Me rescataste, nueva vida me diste, hoy derramo perfume ante ti. Tú escuchaste la voz de mi súplica cuando más necesitaba de ti. Tus oídos estaban atentos y tus ojos miraban a mí. Tú escuchaste la voz de mi súplica cuando más necesitaba de ti. Tus oídos estaban atentos y tus ojos miraban a mí. Tú eres Dios verdadero, eres fiel y veraz, confortaste mi alma, tu consuelo y mi paz. Eres Dios verdadero, eres fiel y veraz, confortaste mi alma, mi consuelo y mi paz. Alábale, hermano. Bendícele, bendice su santo nombre. Bendice su santo nombre. En mi vida camino tranquilo, pues yo sé que tú cuidas de mí. Cada día contemplo tu mano y tu tierno cuidado por mí. En mi vida camino tranquilo, pues yo sé que tú cuidas de mí.
Cada día contemplo tu mano y tu tierno cuidado por mí. Tú eres Dios verdadero, eres fiel y veraz, confortaste mi alma, mi consuelo y mi paz. Tú eres Dios verdadero, eres fiel y veraz, confortaste mi alma, mi consuelo y mi paz. Eres Dios verdadero, eres fiel y veraz, confortaste mi alma, mi consuelo y mi paz, mi consuelo y mi paz, mi consuelo y mi paz. Eres Dios verdadero, eres fiel y veraz, nos consuelas, nos confortas, ayudas a nuestra incredulidad, fortaleces nuestra fe. En mi vida camino tranquilo, pues yo sé que tú cuidas de mí. Cada día contemplo tu mano y tu tierno cuidado por mí. Las cuerdas me cayeron en lugares deleitosos y ahora me encuentro sentado a la diestra de mi Padre celestial. Las cuerdas me cayeron
es hermosa la heredad que me ha tocado, mi porción y mi herencia, eres tú, Jesús. Ciertamente es hermosa la heredad que me ha tocado, mi porción y mi herencia, mi porción y mi herencia, mi porción y mi herencia, eres tú, Jesús. Ciertamente es hermosa la heredad que me ha tocado, mi porción y mi herencia, mi porción y mi herencia, mi porción y mi herencia, eres tú, Jesús. Así como María, Señor, enséñanos a estar a tus pies. Llévanos a tus pies. Adorarte, Señor. Tu presencia me da paz, tu presencia me da fe. Tu presencia me da paz, tu presencia me da fe. Yo permaneceré en tu presencia, Dios de Israel, y por todo lo que has hecho te adoraré. Yo permaneceré en tu presencia, Dios de Israel, y por todo lo que has hecho te
No hay nadie ni nada como nuestro Dios, digno de adoración. Tu presencia me da paz. Tu presencia me da fe. Tu presencia me da paz. Tu presencia me da fe. Yo permaneceré en tu presencia, Dios de Israel. Por todo lo que has hecho, te adoraré. Yo permaneceré en tu presencia, Dios de Israel. Y por todo lo que has hecho, te adoraré. Y por todo lo que has hecho, te adoraré. Bendito seas, Señor. Te adoramos, Señor de señores. Te adoramos, Rey de reyes. Exaltamos tu gran nombre, Señor, exaltamos tu grande nombre. No hay Dios como tú, Señor, no lo hay. Yo permaneceré en tu presencia, Dios de Israel. Y por todo lo que has hecho, te adoraré. Y por todo lo que has hecho, te adoraré. Bendito sea tu nombre, Señor. A ti sea la gloria, la honra, el poder. A ti sea solamente, Señor. Que el Señor les bendiga. Que el Señor nos enseñe a ser adoradores. Que el Señor nos lleve a adorarle por sus obras maravillosas, por sus muestras de amor, porque Él es Dios, porque Él es Dios. Que el Señor les bendiga, que tengan muy buena tarde y busquemos más tiempos personales de adoración a Dios.
Que tengan muy buena tarde. Hasta pronto.